Vamos a ver esta parte de las bienaventuranzas. Voy a repasar un poquito para ustedes, ya que quizá ustedes tengan mejor memoria que yo tengo que leerlas, pero ¿se acuerdan de cuál es la primera bienaventuranza? Sí, ¿verdad? ¿Cuál era? Sí, Lupita, gracias, los pobres de espíritu. ¿Quiere decir que los que no tienen ánimo, los que no tienen ganas de ir a la iglesia? No, los pobres de espíritu son aquellos que se niegan a sí mismos, que no tienen un espíritu de rebeldía, que no tienen una opinión propia en contra de las cosas de Dios, o que supera su opinión y su voluntad a la voluntad de Dios. Así es que el pobre de espíritu es el que está dócil, entregado espiritualmente a Dios, que no dice yo como rebelde mi espiritualidad gana, sino que yo necesito del Espíritu de Dios. Así es que ese era el primero, ¿verdad? Los pobres de espíritu, dice, de ellos es el reino de los cielos. La segunda, dichosos los que lloran, dice, porque serán consolados. La tercera bienaventuranza dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos, dice la cuarta, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Enseguida, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. O misericordiosos en otra traducción. Yo les había dado un tip para recordar esto de misericordiosos. Había dicho que tener amor, tener piedad, tener compasión por aquellos que están en la miseria. ¿Recuerdan esa palabra? Miseria y misericordiosos. Entonces, aquellos que necesitan, aquellos que están en necesidad. Así es que aquellos que son compasivos o que son misericordiosos, que ven por los necesitados, dice aquí, también serán tratados con compasión. Adelante, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, o los que practican la paz, dice otra versión, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya dijimos que cuando alguien sea pacifista y que en lugar de reclamar lo suyo, sino que a todo mundo pone en paz y busca el arreglo cordial, en lugar de reclamar, la gente va a decir, ¿qué pasa con este? Este debe ser un hijo de Dios. Adelante, y ya estábamos cerrando con esto, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y como remate de todo, viene esto que es todo un tema, que es el gozo en la tribulación. Es una extensión de la bienaventuranza pasada, y dice así, el Señor Jesús lo presenta así porque ya nos está hablando no solamente que los persigan por ser justos, sino que está haciendo una aclaración. Y aquí los estudiosos dicen, pongamos ojo en lo que el Señor está diciendo. Está casi repitiendo la pasada, pero está hablando más específicamente. Y dice así, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Voy a hablar un poco más de esto, pero continuemos leyéndola todo. Y dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Con esto está cerrando el Señor las bienaventuranzas, pero quiero poner el ojo en esto. Antes decía solamente a los que son justos, y ahora está diciendo por causa de mí. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Está siendo muy específico, falsamente. En otras traducciones está diciendo similar, que sería una calumnia. Cuando digan calumnia contra ustedes, dice, pero dice por mi causa. No sé si ustedes han pasado por la difícil situación de que hablen mal de uno con mentiras, porque eso es terrible. Bueno, a mí me ha pasado, y sí es feo que la gente vea un anuncio en donde se dicen cosas de uno las cuales no son ciertas. Número uno, no nos preocupa, al que nos debemos es a Dios, y a Él es al que tenemos que dar explicaciones. Enseguida tendríamos que pensar en los seres que están más involucrados con nosotros, los padres, la esposa, los jefes en el trabajo, qué sé yo, la gente que en realidad le importa, ¿verdad? O sea, a Dios, a mí y a la gente que en realidad le importa, porque el mundo entero no nos importa. Es decir, el mundo siempre se va a ir con las masas, con los chismes, con lo que esté de moda, con lo que le impacta, con lo que le hace morbo, y no nos debería preocupar. Pero aquí no está hablando solamente de eso, está diciendo a los que por causa de mí, está diciendo en realidad por ser convertido, por ser cristiano, por seguir a Cristo, por querer ser justo, por querer hacer lo que Dios manda,
y que se inventen cosas y chismes en contra de ti. Es lo que está diciendo. Pues esto pasó con los apóstoles, ¿recuerdan? La vez pasada les estaba yo diciendo, llegó a decirse que eran caníbales. Porque decían, ¿verdad? Había dicho el Señor Jesús, coman de mi carne y beban de mi sangre. Y llegó a decirse que ellos incendiaron Roma. Y entonces eran perseguidos por calumnias. Y aquí está el Señor aclarando, esto va a suceder. Así es que dichosos, cuando les inventen cosas y no sean ustedes culpables, no se preocupen, van bien. Están haciendo las cosas bien. Si la están haciendo en mi nombre y con el propósito de parecerse a mí y de cumplir con lo que espiritualmente están deseando en el fondo, entonces ahí regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. No le bastó al Señor decir la otra, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, sino que Él quería aclarar esto. Él sabía que sus hijos, ya que tienen todas las características, pobres de espíritu y lloran, son mansos, pacifistas, Él sabía que llegaba un momento en que al practicar esa vida cristiana iban a ser perseguidos, iban a ser calumniados. Yo deseo que ustedes no lo sean, yo sé que cada uno lo va a hacer de alguna manera, vamos a ser perseguidos de alguna manera. Sí es feo tener una calumnia, pero descansamos en el Señor. Y Él va a poner las cosas, sí se pueden ver en esta vida, las va a poner claras en esta vida. A lo mejor no lo sabemos, pero no nos debe preocupar. Lo que sí nos debe conmover es que la recompensa en el cielo es mucho mayor y es grande y es deliciosa. Dice aquí, esta bienaventuranza especifica acerca de los discípulos a quienes fue dada esta enseñanza. Hoy los discípulos somos todos nosotros, pero en ese momento estaba ahí en el sermón, en el monte el Señor. Quería hacer notar esto, que probablemente no hablé mucho de esto en las clases pasadas, pero el contexto del sermón del monte es, primero que nada, sabemos que está situado en el primero de los evangelios, ¿recuerdan? El primer evangelio, ¿a quién fue presentado? Al pueblo hebreo, a los judíos, ¿verdad? A los judíos. Fue para que comprendieran la continuación que tenía toda esta pausa que había tenido el Señor en presentarse a su pueblo y presentar la genealogía y decir, de aquí de esta genealogía, no se olviden, de aquí viene el que les voy a presentar. Este es al que hay que oír, este es el que va a hablar. Y lo anuncia Juan el Bautista y entonces llega con esa genealogía y los judíos le entienden, se supone, ¿verdad? Para ellos fue dirigido el sermón del monte, y a quienes habla el Señor ahí en el monte es a judíos, y Él fue a elegir esos discípulos, ¿recuerdan? Él fue a elegirlos y Él les está hablando, y eso que les está expresando nos lo está expresando a nosotros como sus discípulos. Por lo tanto, no nos está diciendo algo extraño, les estaba hablando a gente que ya sabía lo que era Dios y cómo era amarlo y respetarlo, y ahora les está diciendo, aquí está la radiografía de ustedes, miren, estos son ustedes. Y les está mostrando, tienen ustedes el propósito, dice aquí, de presentar un retrato compuesto de varias partes. Es como si estos cuadros que vemos en donde van apareciendo como un rompecabezas, donde no van apareciendo las partes hasta que se completa la fotografía en total. Entonces vamos viendo los rasgos. Y yo desde un principio les dije, identifíquense con cada una de las bienaventuranzas. Aquel que es humilde, pobre de espíritu, aquel que llora por este mundo, aquel que está deseoso de justicia, de que venga la justicia de Dios, empiece a verse y va a empezar a ver cómo su alma se empieza a fotografiar ahí, se empieza a ver, esos somos todos nosotros, dice el Señor. Y es difícil describir al cristiano, dice aquí, más que nada es hacerlo describir con las cualidades que el Señor nos está diciendo que tenemos. Bien, se puede considerar una forma en la que usted va a reaccionar cuando usted comprenda de qué se trata. Usted es esta persona que están aquí describiendo. El cristiano irá por el mundo desechando conceptos humanos, ya que él se mueve por el Espíritu de Dios y los preceptos de Dios. Y entonces uno empieza a decir, oh, tiene razón. Cuando leemos las bienaventuranzas tenemos que decir, ese soy yo. Entonces no busco un bien propio, no me molesto por un bien propio, me propongo perseguir ese carácter de Dios. Y entonces dice, una persona se comporta como Dios manda, llama la atención, va a irritar a los demás porque está viviendo algo que ellos no pueden lograr.
Y aquí quiero que comprendamos todo esto juntos. ¿Alguien pudiera entonces imitar a un cristiano? Pues creo que es una pregunta interesante. Esperamos y deseamos que todos los que estén en cualquier iglesia, vamos a hablar así universalmente, sean hijos de Dios. Pero hay otros que no, que nada más están intentando, que están buscando. ¿Pueden ellos imitarlo? ¿Pueden ellos imitar una vida cristiana? Yo creo que es muy difícil, porque si no te mueves espiritualmente, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo cosas extrañas, ¿verdad? Cantarle aquí, un día me dijeron, cada rato me lo dicen, son muchas alabanzas, ay, deberías quitar unas 4. Quédate con 2, una para entrar y otra para salir, porque no, es demasiado, y además parados, siquiera dinos que nos sentemos y mira, aquí a gusto. No se siente. El cristiano auténtico, él quisiera cantarle todo el día. Por supuesto que tenemos parámetros de compostura, no vamos a tenerlos aquí parados 3 horas, ¿verdad? Alguna vez nos invitaban, ¿no quiere tu grupo de alabanza venir a participar? Le digo, sí, ¿cuándo? ¿En dónde? En tal lugar, tal día, a la hora que ustedes quieran. No, pues danos un programa, ¿a qué hora nos toca? Es que va a ser un desfile de alabanzas, hasta que termine una, le toca a la que sigue, y luego le toca a la que sigue. Terminamos en la madrugada, hermano, cuando ustedes quieran venir. Tremendo desorden. Eso no podemos hacerlo, ¿verdad? Se sale del contexto. Pero alguien que está en realidad la voluntad de amar a Dios, de cantarle a Dios, no puede ser imitado, creo yo. No sé, ustedes plantéenlo bien. También dice el Señor que vendrán lobos vestidos de ovejas y que se parecerán a nosotros. Yo creo que van a estar muy incómodos haciendo lo que hacemos de corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí pasó mi mensaje? Sería muy difícil que alguien imitara una vida cristiana. Aquí nos está diciendo, sí, la tía Vicky, por favor, si me quieren atender con el micrófono. Aquí nos está diciendo que el cristiano es movido desde el interior y que esta es su radiografía, que esto le sale cuando lo ponemos a la luz de Dios. Esas son las características del cristiano. Vamos, hermano. Bueno, sucede que mucha gente quiere imitarnos, porque la verdad, la paz de Cristo la reflejamos los que somos de Él, y el brillo de su amor lo reflejamos los que somos de Él. Y hay gente que viene a la iglesia y nunca ha cantado una alabanza, pero como están puestas ahí, entonces pueden repetirlas, y si les gusta cantar, pues van a cantar y van a sentir lo que se siente, porque Dios habita en la alabanza. Entonces deben de sentir algo diferente a lo que sentimos los que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces puede ser una manera en la que quizás Dios utilice para acercarlos a Él, solamente Dios sabe, ¿no? Pero... Sí, gracias, hermana. Desde esa perspectiva yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso los va a contagiar, los puede contagiar y puede convertir a algunos. Pero yo estaba hablando más en el sentido auténtico de su alma, a ver si puede con voluntad hacer lo que hacemos por pasión. ¿Me explico? A eso iba yo, porque si alguien que no tenga el Espíritu Santo, que no sea lo que aquí dice que somos, puede en realidad vivir así. Ese era más o menos mi pero estoy de acuerdo, la alabanza les puede mover y puede el Señor por medio de ello convertir a los que incluso venían por pura curiosidad, ¿verdad? Muchas gracias, Vicky. Sí, no, hay otra opinión por acá. Gracias. Hola, nada más completando lo que estabas diciendo hace rato. No debe de ser pesado cantar al Señor, pues fuimos creados para alabar al Señor y vamos a estar alabándole y adorándole por siempre. Entonces, ¿cuál es la intención de hacer eso que dices tú? Sí, muy bien, gracias. Gracias. Dice esta canción de Amazing Grace, dice, pues allá estaremos 1000 años cantándole, pues hay que empezar desde ahora a cantar. Así es, gracias, Mingo. Les quiero hacer este comentario acerca de testimonios de la antigüedad, ya que el Señor nos está diciendo que así fueron tratados antes. Bueno, pues hay pasajes en el mundo de ciertas personalidades cristianas, y este hombre, había un hombre que vivió en Grecia, en Atenas, particularmente ahí en la capital, dice, en la antigüedad Asístides, el justo, fue desterrado de la ciudad de Atenas donde vivía, y la decisión de echarlo se tomó luego de que los ciudadanos votaron. Como testimonio, hubo alguien que expresó: yo he votado porque se vaya aun cuando no ha hecho nada malo, pero estoy harto de escuchar siempre que lo llaman justo y me harta saber que lo es. ¿Se dan cuenta? Es decir, alguien que en realidad vive como Dios manda va a despertar molestia en la gente. ¿Qué le puedo criticar?
¿Qué le puedo criticar si todo hace bien? ¿No les ha molestado a alguien que es demasiado correcto? A mí sí. A mí sí, bueno, pues qué pecado te traía yo y qué personalidad tengo. Pero llega el momento que no puede ser tan justo. Tenía yo un maestro que era un genio, pero un genio, premio número 1, premio del conservatorio número 1 en clarinete, maestro de piano, director de orquesta. Se sentaba y estaba perfecto sentado y no se equivocaba en una nota y me decía, ¿qué tienes de tarea? Y estaba estudiando la otra cosa y me decía, ¿cómo te va? Pásale, ¿qué tienes de tarea? Y estaba tocando cosas de monstruo, así para una reducción de orquesta porque tengo ensayo mañana. Y yo decía, y estaba limpio, bañado, perfecto, así, ¿qué tienes a tus órdenes? Y yo decía, ¿por qué no se equivoca un minuto, no? Y hay gente así que yo digo, ¿cómo puede ser perfecto? Pues no es que seamos perfectos, sino que en realidad cuando la gente tenga pocas cosas que criticarnos, le va a doler la cabeza. ¿Están de acuerdo con esto que está diciendo aquí? Va a molestarles aquel, dice aquí, cuando el cristiano va por el mundo desechando conceptos y haciendo lo que Dios quiere, va a molestar. Así es que aquí nos está diciendo que vamos a ser maltratados. Hay 3 principios en cuanto al cristiano que se infieren con claridad en cuanto al Señor nos dice aquí. Son bastante obvios, pero todos nosotros debemos confesarnos culpables y olvidarlos. Vamos a verlo. El primero dice, es sin duda el principio de que nuestro Señor quiso subrayar por encima de todo que Él vino a dividir. Él vino a hacer de su pueblo algo notorio. Y en Mateo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y ya habíamos visto la semana pasada extensiones de este versículo, hijo contra hija, hija contra madre, y bueno, la suegra de Pilón, como dice la canción. Así es que, en pocas palabras, el ministerio de un cristiano, fíjense cómo lo presenta el autor, es un ministerio de división. Él va a ser diferente a los demás. El no cristiano tiende a burlarse, perseguir y a decir toda clase de falsedades en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque es básicamente diferente, es alguien raro. El no cristiano lo ve. El cristiano no es como los demás, solo que tiene una diferencia que nadie puede reemplazar. Dice, es esencialmente diferente en todo. O sea, es otro ser. Yo les decía alguna vez, somos como extraterrestres, ¿verdad? Porque se supone que no estamos viendo los deleites de este mundo como algo nuestro. Entonces venimos de otro planeta. Definitivamente el Señor nos está diciendo, no son de este mundo, tienen una naturaleza diferente y somos personas diferentes, dice aquí. A los discípulos del Señor Jesús les sucedió tal como Él se los había advertido al haberles dicho esto que está presentado aquí. Dice, el mundo los aborreció. Andrés, él persistió en predicar y lo crucificaron, según la tradición, fue atado con cuerdas a la cruz, de modo que su muerte fuera lenta. Pedro, después de haber pasado 9 meses en prisión, fue crucificado de cabeza. Bueno, cabeza abajo, no de la cabeza, crucificado todo el cuerpo, pero cabeza abajo. Pablo fue decapitado por Nerón. Pues nada bonito. Jacobo, Mateo, Matías, Bartolomé y Tomás fueron martirizados de diferentes maneras, unos con lanza, otros con espada, lapidados. Fueron tratados como lo más ruin de este mundo cuando llevaban bendición y las buenas noticias. Además de todo ello, ni la historia universal ni la Biblia dan testimonio de que hayan hecho mal alguno. Al contrario, no violaron ninguna regla moral. Entonces es de impresionar cómo alguien que ha guardado los preceptos de Dios es maltratado. Y así fue, y el Señor se los dijo, ustedes van a hacer esto y van a ser perseguidos, van a sufrir por mí. Y ahí está diciendo, dichosos los que sufran así por mí. Hay una confirmación de todo esto tan grande en la primera carta de Pedro, que no solamente entonces el Evangelio de Mateo lo está presentando, sino que en las primeras cartas de Pedro lo está diciendo. La primera y la segunda lo están afirmando, están diciendo, esta va a ser la continuidad del que en realidad viva la vida cristiana. Esto va a ser. Así es que el primer principio es que Dios vino a dividir. El segundo principio es que la vida cristiana la domina y la dirige Cristo. La lealtad a Cristo va a ser la causa de esto. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, los persigan
y entonces es por lealtad. Porque aquel que vea el sufrimiento que llega y que diga, bueno, si dejo de ser cristiano o si dejo de abrazar mi fe, la voy a pasar mejor, ¿verdad? Porque esa es la invitación, esa es la comodidad. Entonces él va a decir, bueno, pues no, a mí no me persigue nadie. Yo pues digo que no soy cristiano o me comporto como un no cristiano, quedo bien con el mundo, voy de acuerdo a la corriente del mundo y no tengo problemas, ¿verdad? Eso sería la lógica del no creyente o del falso creyente, aquel que no tenga un compromiso personal con Dios por vivir su vida día con día como Dios quiere. ¿Por qué se les persigue? Porque viven por Cristo, dice aquí, y ya no por sí mismos. Por eso se les persigue. Así es que si de afuera nos ven mal, no sé, sería una buena encuesta, a mí me parece que sería una buena encuesta para hacer tal vez aquí, si ustedes quisieran, pero ¿cómo les va con sus vecinos? A lo mejor sus vecinos dicen, no hombre, este de aquí al lado, a toda, no tengo nada que reclamarle, y luego va a la iglesia el domingo, ha de ser un buen cristiano, me la llevo súper bien con él, no sé, a lo mejor eso pensamos, y están hablando todo lo contrario de nosotros, y no es que no nos saluden para no perturbarnos, sino porque no nos quieren ver. No lo sé, cada quien revise a sus vecinos y cada quien diga, ¿qué testimonio estoy dejando? No digo que sean legalistas, no digo que sean religiosos, pero que digan, ¿cómo me están viendo? Por curiosidad. A lo mejor estoy despertando eso en ustedes el día de hoy, y a lo mejor se van a ir con eso, pero no lo sé. Lo que sí es que, no por querer ser mejores, a ver, ¿los identifican porque llevan una vida rara? A lo mejor sí. Bueno, vemos algunos que lo raro no se nos ha quitado todavía. Pero ¿nos identifican por ser diferentes y por buscar cosas que ellos no buscan? ¿Cómo es posible que nos invitan a la pachanga y no vamos? Están todos borrachos y ruidosos y decimos, no, mira, mejor para la próxima y te acompaño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no nos gusten las cosas que a ellos les gusten? ¿Cómo es posible que no le llames a tu hijo a gritos groserías a media calle como el vecino? ¿Verdad? Cosas así, detalles así. No hablo de ser mejores que ellos, hablo de diferenciarnos simplemente. Probablemente eso sería interesante ver, porque si nosotros estamos buscando ser como Cristo, vamos a despertar muchos comentarios. Vean esto interesante, en el siglo XV en Italia, un hombre llamado Savonarola, uno de los más grandes reformadores y predicadores que haya conocido el mundo. Él hablaba de lo falso de las predicaciones de la Iglesia Católica Romana, de toda su corrupción. Y él decía que cada uno debe enfrentar su propio pecado y no pagar el dinero que quería la Iglesia que pagara para salvarse. Que cada uno es responsable de su culpa. Que cada uno debería humillarse y odiar el mal. Oigan esto, fue tan grande su impacto en la gente que todos comenzaron a consternarse y a deprimirse, a sentirse mal por reconocer su pecado, tanto así que decidieron quemarlo en una estaca de manera pública. ¿Quién les pasó el nombre? Savonarola. O sea, no logro comprender que alguien me hable de la verdad de mi alma, me vuelve loco, al que hay que matar es a él. ¿Para qué nos vino a decir esto? Estábamos tan a gusto con el Papa, pagando las, ¿cómo se llaman estas? Ustedes saben mejor que yo, fuerte por favor. Indulgencias, gulas, muy bien. Era más cómodo, de hecho es más cómodo, hablen con un católico, es más cómodo ir a la fiesta y después nada más presentarte a la iglesia. Vas a confesarte con el sacerdote, pues unas cuantas Aves Marías y unos Padres Nuestros, hombre, pues nada más los lees y ya, nada más los repites y se acabó. Eso de hacer conciencia en tu alma, eso duele, eso es algo serio, se están metiendo contigo, no lo voy a permitir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quemarlo, porque a todos ya nos molestó. ¿Se dan cuenta el impacto? Y yo creo que nuestras vidas pueden impactar de esa manera. Cuando en realidad tú te niegues al pecado, vas a impactar. Y cuando tu vida no sea igual a la de ellos, vas a impactar. Y esa es división que trae el Señor. Es lo que está haciendo Él. Definir su pueblo, definir el comportamiento de su pueblo. Y eso causa problema a nosotros primeramente. La vida del cristiano debería dominarla y dirigirla siempre el Señor Jesucristo y el pensamiento que será agradable a sus ojos. O sea, yo quiero ser agradable a los ojos de Dios. Dice el cristiano, por ser hombre nuevo, por haber recibido una nueva vida en Cristo, por haberse dado cuenta de que se lo debe todo a Cristo y a su obra, se dice a sí mismo, no me pertenezco,
He sido comprado con un gran costo, por ello quiero vivir para la gloria de aquel que murió por mí. Por eso deseamos entregárselo todo, cuerpo, alma, todo nuestro ser. Somos cristianos de verdad, entonces nuestro deseo debe ser mucho más que los deseos que se persiguen en este mundo. La tercera característica de esta persecución, dice, sería que deberíamos perseguir el gozo de estar en el cielo y de tener la vida venidera, no esta. Gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande en los cielos, dice, porque así persiguieron a los profetas, decía el versículo aquí. Es algo vital y de hecho se encuentra en otros pasajes. Pasemos revista a este maravilloso documento del Antiguo Testamento en Hebreos, dice, que está citado en Hebreos. Contemplemos cómo dice el autor así, dice en Hebreos capítulo 11, versículos de 9 al 11, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, dice, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, entonces, esa debe ser nuestra mirada, ¿verdad? En la tierra de la promesa, viendo hacia ese enfoque. Dice, este es el secreto, debe por tanto ser parte esencial del distintivo cristiano. Decía el pastor en una predicación que los jóvenes estaban muy en el YOLO, ¿verdad? ¿Cómo es esta traducción? You live only once. ¿YOLO? ¿Sí es YOLO? Y entonces los jóvenes dicen, yo quiero vivir ahora, las emociones que tengo son ahora y lo que quiero recibir es ahora y el placer debe ser ahora. Y entonces por eso les surge el primer novio que conocen y dice, yo ya estoy feliz, ¿verdad? Y quiero tenerlo todo hoy, y quiero que me lo den hoy. Bueno, el mundo vive así, el mundo lo quiere tener todo hoy y quiere gozar las cosas presentes. No es que no hay que gozarlas, es que no son definitivas, es que no vas a dar tu vida por las cosas que tienes en el presente. Y es que viene lo mejor, viene la otra vida. Pero quien está concentrado en esta vida obviamente va a luchar por reclamar lo suyo, por arrancarle al otro lo que no es de él y por vivir esa vida como todos los demás están viviendo, urgidos porque esta vida es lo único que tienen. Volvemos a ver esta diferencia obvia entre el cristiano y el que no lo es. El no cristiano hace todo lo posible por no pensar en el mundo venidero. Ojo, no les gusta pensar en qué sigue, ellos quieren vivir hoy. Esta es la raíz del afán de placeres de nuestros días, pensar en el final en este mundo y la venida de nuestro Señor y con Él el mundo venidero. ¿Y acaso los cristianos no estamos preocupados en qué tendrán nuestros hijos el día de mañana y qué patrimonio les podemos dejar y de qué manera les podemos dar un mejor mundo? Claro que sí, pero también sabemos que eso se va a acabar y que lo mejor que podemos hacer es darles la aspiración del próximo mundo, de la próxima vida, de la que sí vale la pena, de la que es eterna. Por lo tanto, nuestra aspiración no puede ser igual que la del no convertido. El no convertido tiene que vivir con angustias del día con el día. Si alguien levantó la mano y no me di cuenta, mingo, muy bien. Y nosotros no, nosotros vivimos pensando más allá. Vamos adelante, Mingo, con tu comentario. Bueno, gracias. Para un comentario, a veces las personas pensamos que somos indispensables. A veces uno piensa, pues, ¿qué le va a pasar a mi hijo si yo no voy a estar? Pero por ejemplo, en mi caso, yo desde niño, yo no me preocupé de nada, porque el Señor me llevaba de la mano. Y si mis papás no hubieran estado, el Señor me hubiera llevado de la mano. Entonces, si uno como padre no está, no importa, porque tenemos un padre que nos cuida, independientemente de las personas, porque nadie es indispensable. Nada más era eso. Oh, muy bien, gracias. Sí, entonces debemos pensar, bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda por mis hijos, pero no me voy a aferrar a ello, no va a ser mi gran sufrimiento, no va a ser el eje de mi vida, es que ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? El no cristiano o el no creyente sí está pensando, pudiera yo amasar lo más que pueda para en un momento que no tenga vivir relajado o que esa sea mi seguridad. Y eso sí es un conflicto. Dice, este es el típico del no cristiano, dice, no hay nada que odie tanto como hablar de la muerte y de la eternidad, pero el cristiano por otra parte le complace, es alguien que piensa mucho acerca de estas cosas y les dedica tiempo. Son los grandes principios, los rectores de una vida y su perspectiva.
Pues sí, pudiéramos preguntar qué vas a hacer el día de mañana, qué te espera, y obviamente el no creyente lo vamos a meter en un conflicto, porque él puede decir, esta vida es todo y la quiero vivir urgentemente ya porque se me va a acabar. Y el creyente no, el creyente tiene paz porque esta vida no lo es todo. Ya tenemos la inspiración, ya tenemos la fe que el Señor nos dice que es así. Las bendiciones de la vida cristiana se prometen solo a los que obedecen las condiciones cristianas, es decir, a los que tienen esas condiciones. Y a cada promesa va siempre vinculada una condición. La condición en este caso es que la persecución no debe ser anunciada como algo que somos como hombres naturales. Es porque somos hombres de Cristo que somos perseguidos. Ya dijimos en la clase pasada, en las 2 clases pasadas, no te van a perseguir y no se va a valer que digas, a mí me persiguen. Sí, pero eres irresponsable. No, pero no me quiere la gente. Bueno, es que eres flojo. No, pero yo soy cristiano, a todo mundo le quiero presentar la Biblia. Por eso te están persiguiendo, porque le estás mostrando la Biblia a todo. Es que no es la manera de hacer. Es que yo no dejo de cantar alabanzas todo el día. Bueno, a lo mejor lo haces en lugares donde molestas. Eso les molesta. Tal vez no les molesta que seas cristiano, sino que eres imprudente y probablemente tu manera de hacer no sea lo correcto. Pero bueno, nunca te van a perseguir y de la manera en que dice aquí Cristo, y nunca va a ser válido que seas defendido bajo esta contemplación. Dichosos los que son perseguidos, no es por tus cualidades humanas. ¿Sí? ¿Quedamos claro? Nadie diga, es que Señor me están persiguiendo por mis cualidades o mis condiciones humanas. No, te estarán persiguiendo en realidad, como yo digo, porque te pareces a mí, dice Dios. Y eso está bien. Eso debería estar bien. Dice, vamos a hablar aquí, yo me estoy emocionando, ya voy muy lejos, pero vamos ante todo a ver la forma en la que el cristiano debería hacer frente a la persecución. Bueno, se pone bueno, dice, digamos primero en forma negativa. Los cristianos somos perseguidos cuando se nos critica, ignora o margina, o cuando se burlan de nosotros los inconversos e intentan provocarnos para reaccionar y perder la compostura. Qué pena, ¿verdad? Cuando perdemos la compostura por defender nuestra postura cristiana, qué pena. El cristiano no debe desquitarse o vengarse. Es muy difícil no hacerlo. Es más difícil para unos que para otros, pero es difícil. Nuestro Señor no lo hizo y nosotros, sus seguidores, no debemos hacerlo. Por esto debemos soportar la ira sin contestar. Esos somos nosotros, pacíficos. Hablan mal de nosotros y no nos importa, ¿verdad que sí? Bueno, ahí vamos, nos estamos entrenando. Además, no solo no debe desquitarse, tampoco debe sentir enojo. Yo decía que sí podías enojarte, pero te aguantabas. No, dice aquí que no. Esto es mucho más difícil, no sentir enojo. Lo primero que hay que hacer es controlar los actos, en el número 1 que dijimos, no desquitarse. Lo segundo que hay que hacer es controlar las emociones de manera interna. Pero nuestro Señor no se contenta con esto. Puede ser que el verdadero cristiano no esté viviendo bajo presión, pero sí siempre estará en desacuerdo con el mundo. Hay que ir más lejos entonces, hay que llegar al estado en que ni siquiera le moleste a uno la persecución, el ataque, el insulto o la crítica. Entonces tenemos que estar realmente en un estado muy elevado, ¿verdad? Muy elevado en el cual tu convicción sea mucho más grande y no nos importe lo que digan. ¿Nos ha molestado algo que digan nosotros por ser cristianos? ¿Por qué no reflexionan en esto? Probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente hay algo que no le está gustando a nuestra familia, no sé, a alguien le está molestando. Y entonces nos lo hace saber y nos critica y nos ofende y nos molesta. Pues dice el Señor, ni se preocupen, no lleguen ni siquiera al primer paso, no se molesten para que no reaccionen. Entonces es alta la demanda, no molestarnos. Wow, están buenos los consejos, pero nada fácil. Todos conocemos por experiencia la diferencia entre estas dos cosas. Si nos dejamos llevar por la parte sensible, nuestro ser acabará en muy mal estado. Habremos recibido mayor cantidad de ataques y seguramente habremos ofendido y maldecido a nuestros agresores. Los cristianos sí hemos maldecido y no debemos hacerlo. Ya aprendimos que no debemos perder el control a causa de esto y de manifestar el enojo. Y manifestar el enojo deshonra a nuestro Dios.
Yo sí tengo testimonios en donde el cristiano lo robaron, lo agredieron, lo insultaron y él dijo, te maldigo en el nombre de... Eso no nos corresponde. ¿Estamos hechos para maldecir en el nombre de Dios? No, no, sépalo. Si alguien pensaba que sí, hoy le digo no, no. Desear su perdón, desear que se arrepienta, desear que se encuentre con Cristo, en tal caso que Él haga justicia, pero desearle que se encuentre con Dios y que sea bendecido. Pero no estamos hechos para maldición. Recuerda cómo dice Santiago, no puede por la misma fuente salir agua buena y agua mala, ¿verdad? No puede salir entonces una bendición y una maldición. El buen fruto no puede dar otro fruto, el buen árbol, perdón, no puede dar de otro fruto que no sea ese. Si estamos hechos para bendición, sépalo aquel que estaba confundido hoy, no podemos decir yo te maldigo en el nombre de Dios. ¿Verdad? Bien, bueno, pues nos cuesta trabajo. Aguántense, como yo, como todos. ¿Nos aguantamos? Pues sí. Quizá todavía lo sentimos y con intensidad nos sentimos heridos por ello. La enseñanza cristiana es que debemos ir más allá. Vamos como en Filipenses, el apóstol Pablo lo había hecho. Fue un hombre muy sensible, sus cartas así lo indican, y podría sentirse muy herido. Los sentimientos habían sido, sus sentimientos habían sido heridos, y nos dice que los corintios, los gálatas y otros lo hicieron, o sea, lo lastimaron, y con todo ha llegado a un estado en que ya no se siente afectado por estas cosas. Dice que ya ni se juzga, ya se deja todo al juicio de Dios. Bueno, pero sí podemos ver a un Pablo que estaba reflejando muy molesto porque después de haberles predicado, después de haber instituido iglesias, ¿recuerdan? Se iba y se daba cuenta que pecaban y se daba cuenta que seguían otras filosofías y les dice, Gálatas, necios, acabo de estar con ustedes, les acabo de dar el evangelio y se van por otro lado, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y estaba él tan defraudado y decía, pero acabo de darles el evangelio de viva voz, yo les estoy dando el evangelio, me voy y empiezan a hacer otras cosas. Él estaba ofendidísimo y llega el momento en que dice, pues ustedes caminarán el camino de la fe, como yo, dice, yo estoy aquí gracias a Dios y gracias a ustedes. Entonces él empieza a ver las cosas diferentes. Yo reconozco, dice, que yo estoy aquí por ustedes y ustedes eran mi causa y ahora estoy aquí. Es impresionante cómo él llega con esa humildad a comprender esto. Espero que nosotros pudiéramos algún día entender, oh, fulano me está criticando, bueno, aquí estoy a sus órdenes. ¿Cómo podemos? Pues sí, tendríamos que estar a ese nivel. Aquí estoy a sus órdenes. Si para eso sirvo, muy bien, me va a criticar, me va a ofender, voy a orar por él. No, no puedo. Dice el Señor, sí, ama a tus enemigos, ora por ellos. Entonces me estás utilizando para que me critiquen por ser como tú. Sí. No sé si está completado el cuadro, ¿sí? Pues nada fácil. Ya vamos a terminar. Dice, por lo tanto, el tercer aspecto es que nunca debemos dejar que la persecución nos deprima. Después de haber conseguido el no reaccionar y el no ofenderte, siente todavía que falta el no entristecerse, porque esto puede llegar a cansar. En cierto modo se apodera del alma y del espíritu un sentido de depresión u opresión. No es que uno sienta enojo por la persona en sí, sino por todo el sistema, cómo funciona, sino toda la acción. Y entonces empezamos a preguntar, ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué se me trata así? ¿Y por qué me toca a mí y no al otro? Bueno, para eso somos hechos. En consecuencia, un sentimiento de depresión parece apoderarse de la vida espiritual y se tiende a perder el rumbo en la vida cristiana. Esto es algo que nuestro Señor también censura y lo dice de forma positiva y explica, gozaos y alegraos cuando por causa de mí los persigan. Entonces, aun cuando nos está diciendo, sí los van a perseguir, sí los van a ofender, sí los van a criticar, gócense, manténganse ahí, no dejen que la tristeza los invada, manténganse en ese gozo. Luego de comprender esto, no es posible ya pensar que alguien pueda ser cristiano por sus propios medios. Aquel que quiera en realidad por sus propios medios imitar, entonces estoy cerrando lo que había propuesto en un principio, no va a poder, porque esto solamente se camina con Dios, no va a llegar. El cristiano entonces es perseguido y la gente anda diciendo toda clase de falsedad y maldades acerca de uno. Uno se alegra y se goza. Para el hombre natural esto resulta completamente imposible, completamente insano, dice aquí. Ni siquiera puede dominar su espíritu de venganza.
O sea, el no convertido quiere cobrársela. Mucho menos puede desprenderse del sentimiento de enojo, pero nosotros sí, dice. Nosotros podemos gozarnos y alegrarnos en circunstancias tales que van en contra de nosotros. A esto, sin embargo, somos llamados. Nuestro Señor dice que debemos llegar a ser como Él en estos asuntos. El autor de la carta a los Hebreos dice así, adelante en Hebreos 12, versículo 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, este era el versículo que debe inspirarles, se los voy a dejar ahí. Si me permiten, ya vamos a cerrar entonces, si no hay otro comentario. Te damos gracias, Señor, gracias por recordarnos nuestra capacidad de poder ser como tú, de poder ir tras ese objetivo de parecernos a ti, con todo y que nos van a perseguir y con todo y que estamos luchando contra el mundo. Pero eso quieres, veniste a distinguirnos, a hacernos notar en medio del mundo, dijiste, porque aunque estamos en Él, no somos de Él. Pero gracias, Señor, porque podemos tener ese gozo de que perseguimos un fin mucho mayor, mucho más grande, un fin eterno y precioso. Nos ponemos en tus benditas manos, en esta iglesia, Señor, queremos estar siempre a tu disposición y que nos acompañes en toda situación que debamos afrontar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.